Buenas noches, mi nombre es Fran Félix de la Cruz y estoy presentando una actividad para la asignatura de Recursos Didácticos y Tecnológicos de la Universidad Abierta para Adultos. En esta ocasión vamos a trabajar con un papelógrafo que elaboramos en la semana anterior para hacer uso de este video como un recurso didáctico. Presentamos el tema los conjuntos numéricos, los cuales son unas agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales en común y esta es su clasificación. Dentro de los conjuntos numéricos tenemos un conjunto de los números reales que agrupa otra serie de conjuntos y vamos a comenzar con el más sencillo de ellos. Tenemos primero el conjunto de los números naturales. Este fue el primer conjunto que surgió, se representa por la letra N. Su primer elemento es el 1, que es utilizado para representar cantidades y no tiene un último elemento. Cabe mencionar que en el conjunto de los números naturales no existe el 0. Si retrocedemos, tenemos el conjunto de los números enteros, que surgió luego de los naturales, con la necesidad de ampliar este conjunto. Se utiliza básicamente para representar ausencia de cantidades con el número 0 y para representar faltas, deudas en cantidades negativas. Aquí tenemos que el conjunto de los números naturales no tiene un primer elemento y no tiene un último elemento, por lo tanto es un conjunto, al igual que los naturales, infinito. Tenemos también que los enteros pertenecen al conjunto de los números racionales, pero esto a su vez desglosan los enteros y las fracciones o los números fraccionarios. Las fracciones se pueden representar en forma de quebrados, como este ejemplo que tenemos aquí, 5 tercios, o también como un decimal periódico o un decimal exacto. En este caso que tenemos aquí, 3.8 es un decimal exacto y el 4.4545 es un decimal periódico. ¿Para qué se utilizan las fracciones? Para representar cantidades por partes, no para representar cantidades ni enteras ni naturales, sino, como su propio nombre lo indica, en fracciones. Entonces, los números enteros y los fraccionarios son los que forman el conjunto de los números racionales. La definición de números racionales nos dice que estos son todos aquellos números que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, es decir, como el resultado de una división. Por ejemplo, cuando tenemos el número 3.8, es un número racional que resulta de la división de una fracción. Entonces, eso es un número racional. Tenemos también, aparte de los racionales, los números irracionales, que son aquellos que, lo contrario a los racionales, son los que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Es decir, que no resultan de una división, o más bien, que al realizar una división en forma de fracción o de los números naturales, nos da como resultado un decimal periódico, un decimal inexacto, como tenemos en este caso 3.4293. Si nos fijamos aquí en esta parte, no tenemos ningún patrón de repetición, por lo tanto no es un decimal periódico. Ese es un número entonces irracional, al igual que la raíz de 5. La raíz de 5 nos da otro número, otro decimal inexacto, un decimal que no es periódico, por lo tanto también es un número irracional. Los números racionales se representan con la letra Q y los números irracionales con la letra Q, pero con un apóstrofe, para identificar la diferencia. Entonces tenemos que todos estos conjuntos pertenecen al conjunto de los números reales. Los reales incluyen los que se pueden expresar como el cociente de dos enteros y los que no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. Es decir, que todos los conjuntos numéricos pertenecen al conjunto de los números reales. Cabe mencionar que hay otro tipo de números, otro conjunto, pero que no se incluye en esta clasificación porque de acuerdo al nivel con el que estemos trabajando, que esos son los números complejos. En general, los números se clasifican en reales y complejos. Los complejos a su vez están formados por una parte real y por una parte imaginaria. Pero hablando de forma más amplia, esta es la clasificación más común que tenemos. Los reales incluyen los racionales incluyen los enteros y las fracciones, y los enteros incluyen los naturales, el 0 y los negativos. Entonces, aquí en este gráfico podemos explicar más fácil cómo será. Primero surgió el conjunto de los números naturales, luego surgió el conjunto de los números enteros para ampliar el de los naturales, el cual tiene los mismos naturales, pero además el 0 y los negativos. De esto surge entonces el conjunto de los números racionales, todos los que resultan de una división, y el conjunto de los números irracionales, los que no resultan de una división. O sea, como hablamos anteriormente, los decimales no periódicos o inexactos. Y por último tenemos que los números reales los incluyen a todos entonces. Muy bien, esperamos que este tema se haya entendido y con esto finalizamos la presentación del papelógrafo para esta actividad. Muchas gracias.